Hola, bienvenidos a MyTech. Hoy vamos a aprender cómo conectarnos a base de datos utilizando Code First. En un video anterior vimos Database First, así que veamos hoy su contraparte. Vamos a iniciar abriendo Visual Studio 2022 para crear un nuevo proyecto. Vamos a hacer un proyecto de tipo MVC, al igual que en el último video, y seleccionamos el llamado ASP.NET Core Web App Model View Controller. Le ponemos el nombre, le damos a siguiente, dejamos la versión de .NET Framework que nos sale, le damos a Create. Aquí tenemos la estructura de nuestro proyecto, empezando con la solución, el proyecto y las carpetas de controllers, models y views. Vamos a utilizar este esquema con la tabla personajes, libros y roles, al igual que el video anterior. Así que para hacer nuestra primera clase, la de libros, en la carpeta de models vamos a darle clic derecho donde dice añadir y vamos a añadir una clase. Aquí le vamos a poner el nombre de libros y le damos a añadir. Cuando trabajamos con Code First, todas las entidades que queremos hacer en realidad son clases y se guardan en la carpeta de modelos. Vemos en el diagrama que libros tiene ID, nombre, autor, género, tipo de proyecto y estatus, así que vamos a añadirlo. Para añadirlo simplemente debemos escribir public, el tipo de dato que será, como vamos a iniciar con el ID, será de tipo entero, el nombre que le queremos asignar y al final siempre debemos terminar con get y set tal y como nos sugiere Visual Studio. Ya tenemos el primer campo listo. Ahora, como se trata de un ID, queremos que la base de datos lo vaya incrementando, que nos vaya poniendo un ID diferente cada vez que introducimos un nuevo libro. Para hacerlo, al momento de crear un modelo, existen las llamadas annotations, que son notas, tal y como lo dice su nombre, que van a ayudar a Entity Framework cuando vaya a generar la base de datos. Ahí le vamos a indicar todos los parámetros que queremos que tome en cuenta. Así que al tratarse de un ID, queremos que lo genere automáticamente, así que para hacerlo, le indicamos una annotation por medio de corchetes. Primero escribimos key para decirle que esta va a ser nuestra llave primaria, le damos a la sugerencia y nos ha añadido una clase, y luego podemos escribirlo en una línea aparte o también separado por comas. Aquí le vamos a escribir database generate options.identity. Ahí vemos que nos añadió otra clase. Con esto tenemos nuestro primer campo que va a ser nuestra clave primaria y cuyo número va a ser generada de manera incremental por la propia base de datos. Existen muchos tipos de annotation. Las annotation pueden ir desde required para decirle que este campo es requerido, como el tipo de dato que queremos que se genere en específico en la base de datos e incluso el tamaño máximo y mínimo de este campo. Podemos ser creativos al respecto y crear nuestra base de datos. A continuación voy a crear todos los campos para nuestra entidad de libro. Ya he creado la tabla de libros, personajes y roles. En la tabla de libros vemos que tenemos el ID, que es de clave primaria y se generará automáticamente. En el siguiente, el nombre del libro, le puse el annotation de require y la longitud máxima que va a tener. De igual forma se pueden poner separadas, así como en este caso, o separados por coma, como lo he hecho en la parte de autor. Algo importante tener en cuenta es que al momento de hacer una relación debemos colocárselo aquí también. En este caso vemos que un libro puede tener muchos personajes. Es por eso que he escrito aquí un dato de tipo colección para la clase de personajes. Un libro tiene muchos personajes, así que se coloca el nombre de la clase con el mismo nombre. Cuando vamos a la clase de personajes, vemos que para formar la relación, este recibe el ID del libro al que pertenece. Entonces colocamos un objeto de esa clase a la que pertenece. Un personaje puede pertenecer a un libro, por eso se ha colocado de esta forma. En el caso de roles, vemos que un rol puede pertenecer a muchos personajes. Es por eso que también al final he colocado una colección de la clase personajes. Ahora vamos a proceder con la instalación de los paquetes que necesitamos para trabajar con Code First. Damos clic derecho en el proyecto y seleccionamos Manage NuGet Package. Vamos a instalar 4 paquetes. Estos paquetes son Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Damos a instalar y aceptar Microsoft Entity Framework Core, Microsoft Entity Framework Core Tools y Microsoft Entity Framework Core Design. Le damos a instalar y esperamos a que todos tengan la palomita en verde. Cerramos esta pestaña. Para poder conectarnos a nuestra base de datos, en la carpeta de modelos debemos añadir una nueva clase a la que vamos a llamar DBContext. Voy a escribir MyDBContext en esta ocasión. Dentro de esta clase debemos escribir el nombre de todos los modelos o entidades que hemos creado, que son libros, personajes y roles. Para ello vamos a escribir public dbset, que es el tipo de dato que usaremos para identificarlo, el nombre de la clase que queremos decirle, que en este caso es libros, y posteriormente el nombre que le queremos dar en la base de datos, que podemos dejarlo en libros. De igual forma escribimos getDset. Hacemos lo mismo para las otras dos clases.
Ahora debemos escribir un constructor para nuestra clase de DBContext. En ella vamos a escribir public myDBContext, DBContextOptions, myDBContext, options, base options. Para solucionar este error, simplemente aquí arriba en la clase debemos escribir 2 puntos para heredar de la clase DBContext, perteneciente a Microsoft Entity Framework Core, de los paquetes que nos hemos instalado anteriormente. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestro archivo appsettings.json. Aquí vamos a escribir el string de conexión para nuestra base de datos. Escribimos connection strings, connection, data source y aquí escribimos el nombre de nuestro servidor. ¿Cómo lo podemos conseguir? Si vamos a Microsoft SQL Server y desconectamos y al volver a conectar, este nombre que nos sale en server name, que en este caso es Carolina PC, es el nombre de nuestro servidor. Así que lo copiamos y vamos de vuelta a Visual Studio y lo ponemos en la parte donde dice data source. Escribimos initial catalog y aquí vamos a poner el nombre de nuestra base de datos. Como ya tengo creada una llamada DBScriptorix del video anterior, le voy a poner DBScriptorix 2. Seguimos con integrate security igual a true y trust server certificate igual a true. De igual forma voy a copiar este string de conexión en la descripción de este video por si quieres copiarlo pero con tus datos. Damos a guardar y vamos a ir a la clase program. Aquí le vamos a decir al programa dónde está ubicado nuestro DBContext y el string de conexión. Aquí escribimos builder.services@dbcontext myDBContext. Esto va a depender de cómo le hayas puesto a tu DBContext. Aquí arriba al momento de escribir vemos que se importa el paquete de Entity Framework Core de igual forma. Escribimos options igual signo de mayor options.useSQL Server name y aquí colocamos como le hemos puesto en el archivo de appsettings.json connection strings. También verificamos que este nombre de connection sea igual a lo que hemos escrito en appsettings.json. Ya tenemos la parte de codificación lista. Ahora vamos a hacer que esto que hemos escrito se pase a Microsoft SQL Server. Vamos a la parte superior donde dice Tools, damos donde dice NuGet Package Manager y abrimos la consola de Package Manager. Aquí vamos a escribir el comando para hacer las migraciones. Cada vez que vayamos a trabajar con la base de datos utilizando CodeFirst, debemos hacer migraciones que son como cambios para nuestra base de datos. Ya vamos a ver que se va a generar un archivo llamado migrations. Escribimos add migration y le ponemos un nombre, puede ser cualquier cosa. Le damos enter y esperamos a que Entity Framework y Visual Studio lo generen. Aquí nos ha generado la carpeta de migrations y dentro de migrations el archivo de nuestra primera migración. Aquí Visual Studio ha recopilado todo lo que hemos escrito en las clases, las annotations y todo lo que le hemos detallado para crear este archivo que luego va a pasarse a nuestra base de datos. Si ya estamos de acuerdo con todo lo que hemos escrito y ya no queremos hacer más cambios, entonces es momento de enviarlo a nuestra base de datos. Para hacerlo escribimos update-database. Al darle enter, Visual Studio con ayuda de Entity Framework nos va a generar nuestra base de datos. Verificamos que lo que nos genere aquí salga todo correcto sin ninguna advertencia o ninguna señalización en rojo, y cuando ha llegado esta parte que dice done significa que ha completado con éxito lo que le hemos mandado a hacer. Para confirmar que lo ha creado correctamente, ingresamos a Microsoft SQL Server Management Studio, damos a refrescar y abrimos nuestras bases de datos. Buscamos la que acabamos de crear y vemos que efectivamente aquí está, DBScriptorix 2. Vamos a ver si se generó como debe de ser y creamos un diagrama. Le damos a New Database Diagram, vemos que hay una tabla llamada Migrations. Aquí es donde se van a almacenar todo el historial de los cambios que hemos hecho. Añadimos solamente las tablas pertenecientes a la base de datos y aquí vemos cómo se han generado las relaciones que hemos creado por medio del código. Y así es como podemos generar nuestra base de datos por medio del enfoque CodeFirst. Si te ha gustado este video, da like y suscríbete y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. ¡Hasta la próxima!